Bueno, y vamos con la recta final de nuestro programa de hoy en esta tarde de viernes, y os lo decíamos justo antes de irnos a publicidad. Ahora llega el momento en el que aprendemos y en el que sobre todo nos dan información muy interesante y muy útil sobre datos y a lo mejor sobre temas que a todos se nos escapan un poquito más, que tienen que ver con el asesoramiento legal, asesoramiento jurídico, bueno, un poquito al fin y al cabo con el papeleo, ¿no? Y con la burocracia. Para ello precisamente nos vamos a ir hasta Abaco Asesores y Laruse Consultores. Ya sabéis que es nuestro centro de referencia en donde preguntamos y en donde conocemos también todas esas novedades de cosas que nos pueden afectar. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Sergio Recio, así que muy atentos en casa porque esto son cosas que nos interesan a todos. De nuevo estamos aquí en Abaco Asesores, Laruse Consultores, porque queremos seguir aprendiendo de esta empresa en temas importantes, no solo en el mundo empresarial, sino en la situación actual en la que vivimos, ¿no? Por eso ya tenemos aquí una semana más a Laura López. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, siempre me gusta decir que en estos tiempos, ¿no?, tan complicados, que nos abráis las puertas de vuestros negocios ya dice mucho, ¿no? Porque la situación está complicada, pero es importante también. Bueno, tomando medidas de precaución, podemos seguir adelante. Y tenemos el metro y medio, la mascarilla, sí, todo lo necesario, Laura. Efectivamente. Bueno, te decía que gracias nuevamente por estar aquí esta semana con nosotros, porque hoy, si no me equivoco, vamos a hablar de la figura del administrador en una empresa. Y lo más importante, yo creo que antes de nada es aclarar lo que es un administrador, ¿no? En qué consiste esta figura en una empresa. Muy bien, pues de una manera sencilla, para que todos nos puedan seguir, el administrador es una figura muy relevante dentro del seno de una organización, puesto que en él recaen las funciones de planificación, de dirección, de control de la utilización de los recursos que dispone la empresa, todo ello con el fin último de conseguir sus objetivos, seguir esa hoja de ruta pautada por el propio administrador hasta la consecución de sus propios objetivos. Es una forma, ¿no?, de dar eficiencia también a esa empresa en esas materias que al final tú dominas tu sector, pero no dominas todas esas labores, ¿no? Sí, efectivamente. Realmente la función del administrador tiene una doble vertiente y lo que ocurre normalmente es que en las pequeñas y medianas empresas confluyen dos funciones en la propia figura del administrador. Por un lado está la función mercantil, que es la propiamente dicha, de carácter deliberativo, es decir, la toma de decisiones, que todos conocemos, y por otro lado estarían las funciones de alta dirección o gerencia, más comúnmente conocidas, que son ya funciones de carácter ejecutivo, es decir, que ejecutan aquellas decisiones que han sido tomadas en el seno de la administración de la empresa. Surgen dudas, ¿no?, cuando hablamos de la figura del administrador, de qué puede hacer, qué no puede hacer, hasta dónde llegan sus funciones. Y quería preguntarte si el administrador que trabaja habitualmente dentro de la empresa, si al margen de su cargo como administrador, qué puede hacer, qué no puede hacer dentro de esa empresa. Sí, como anteriormente te comentaba, puede realizar las funciones propias del administrador, además de funciones de alta dirección, y también podría ser un mero trabajador con una relación de carácter laboral habitual, como cualquier otro trabajador de la empresa. Pero hoy lo que quería centrarme preferentemente era en la confluencia de la función de carácter mercantil propiamente dicha del administrador y de las funciones de alta dirección. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo desde el punto de vista fiscal, porque existe gran controversia respecto a su posible deducibilidad o no fiscalmente para las empresas. Hablamos de ese gasto deducible del administrador, ¿no? Efectivamente, claro, porque por un lado están las funciones propiamente dichas del administrador, sus funciones mercantiles, las cuales serán o no deducibles en función de si está establecido en los estatutos su cargo como gratuito o como retribuido. Sin embargo, las funciones como gerente o funciones de alta dirección, hasta 2020, mediados de 2020, parecía que era un tema que estaba aclarado de cara a la inspección fiscal. Y la dejaba al margen, es decir, que si independientemente de que en los estatutos estuviera establecido que el cargo era gratuito, ello no implicaba que lo que cobrara el administrador por su cargo como gerente no pudiera ser deducible fiscalmente. Sin embargo, en julio del 2020 surgió una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central en el cual lo que se viene a decir es que se recupera la teoría denominada del vínculo, por lo cual se entiende que las labores de gerente o de alta dirección son subsumidas o absorbidas por las del propio administrador. ¿Qué conlleva esto? Pues que si en los estatutos no ponemos que el cargo es retribuido, dará lugar o podrá dar lugar a que la administración entienda que ni una retribución ni la otra podrán ser deducibles fiscalmente. En esta resolución habla del caso concreto de un consejero delegado, pero ello no quita que pudiera ser asimilado del mismo modo para administradores mancomunados, solidarios o un administrador único. Al final, ¿qué recomendación
darías para evitar que hubiese problemas con Hacienda, con este lío de si es directiva, de si es gerente, de si es solo administrador? Pues nuestra recomendación siempre es, lo era antes y ahora más, si cabe, el que siempre quede establecido la retribución de los administradores, si así se ve a realizar, en los estatutos, para evitar posibles controversias con la administración. Y además quería hacer, si me lo permites, una puntualización, puesto que es muy común que las empresas en las que se encuentran en un proceso de sucesión generacional o de planificación de esa sucesión o relevo generacional, ocurra que precisamente para poder conseguir los incentivos fiscales que marca la Junta de Castilla y León para evitar un mayor coste fiscal en materia de donaciones o sucesiones cuando recibes participaciones societarias, por ejemplo, de padres a hijos, que es lo más habitual, pues existe una serie de incentivos para los cuales hay que cumplir. Uno de los requisitos que deben de cumplirse es que un miembro del grupo familiar tenga un cargo de alta dirección o de gerencia y que además al menos el 50% de las retribuciones que percibe por el trabajo o por actividades económicas que realice tienen que provenir de ese cargo de alta dirección o gerencia, por lo cual quiere decir que en ese sentido pueden ser cuantías relevantes y el que no sean fiscalmente deducibles en el impuesto de sociedades, pues lógicamente puede ser muy gravoso para la compañía. Y además en ese momento en que hay sucesiones, cambios de gerencia por herencia al final, es verdad que no eres consciente de todas estas cosas, piensas que estás funcionando de una forma habitual y es verdad que te puede tener algún problema. Como digo siempre, al final, en vuestro caso aquí en Abacus Asesores y Consultores, viene bien también consultar, hablar, preguntaros, asesoraros, ¿no? Porque ante la duda es mejor evitar un problema. Efectivamente, y lo mejor es planificar. Pues Laura, si no tenemos nada más que hablar de esto de los administradores, muchísimas gracias por recibirnos y nos veremos muy pronto para que nos sigas resolviendo dudas. Y el que tenga alguna duda a mayores, el que tenga cualquier consulta, evidentemente las puertas de Abacus Asesores de la Luruse Consultores están abiertas aquí en Soria. Datos sin duda, que a todos nos conviene saber, estar un poquito informados y, como os decimos siempre, lo más importante cuando tengáis dudas y más con respecto a este tipo de cositas que a todos se nos escapan un poco de las manos, lo importante es ponerse en manos de profesionales y ahí en Abacus desde luego lo son y van a saber ayudaros con la ayuda más personalizada. Bueno,